Con su permiso, señor presidente. Adelante. Señor secretario, doctor José Antonio González Anaya, sea usted bienvenido a este ejercicio democrático y republicano que hoy nos da la oportunidad de revisar y analizar la situación económica nacional de manera abierta. Es mi intención centrarme en el tema de endeudamiento subnacional. Se ha observado que de no cuidar este tema, el país se emproblema y la población de los estados sufre más. La crisis económica global de 2008 provocó una caída considerable en el monto de las participaciones federales, haciendo que estados y municipios recurrieran a opciones de financiamiento distintas, incrementando el nivel de su deuda. En la mayoría de los casos, esos recursos adicionales no se destinaron a inversión pública productiva. En 2015, derivado del vertiginoso crecimiento de la deuda de algunos estados y la imposibilidad de llevar a cabo un rescate de sus finanzas públicas, se llevaron a cabo una serie de reformas constitucionales en materia fiscal y de disciplina financiera y presupuestaria, dando como resultado la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y los municipios, aprobado en 2016. Sin embargo, de 2012 al día de hoy, la deuda subnacional ha crecido en 32% y el saldo de la deuda de financiamientos de entidades federativas y municipios es de 570,000 millones de pesos. Es decir, no es un monto menor y no se supervisa de la misma manera que la deuda nacional. La reforma sendaria en materia de disciplina financiera pretendía terminar con una normatividad laxa que, a falta de controles y mecanismos de vigilancia, generó niveles de endeudamiento irresponsables y a altos costos por parte de las entidades federativas y de sus municipios. Es fundamental que los gobiernos de los estados y los municipios lleven a cabo un manejo responsable de sus finanzas públicas y con ello logren un desarrollo económico sostenido y sustentable, con un endeudamiento responsable e inversiones públicas productivas. Dada la relevancia del tema, quisiéramos escuchar la visión de la propia Secretaría al respecto. Es por ello, doctor González Anaya, que le pregunto, ¿hasta qué punto la deuda de los estados debería ser una preocupación? ¿Representa un foco de alerta como riesgo macroeconómico para las finanzas del país? ¿Qué medidas se han tomado para prevenir un manejo irresponsable de la deuda en entidades y sus municipios? Por sus respuestas le agradezco de antemano. Es todo. Tiene la palabra el señor secretario de Hacienda. Con su venia, señor presidente. Adelante. Diputada Adriana Paulina Teiser, muchísimas gracias por su pregunta. La deuda subnacional es un tema que nos ocupa y nos debe ocupar siempre. Sin embargo, aquí hay algunas buenas noticias y noticias alentadoras. La Ley de Disciplina de las entidades federativas y de los municipios, que fue aprobada por el Congreso de la Unión en el 2016, ha fortalecido el manejo responsable de la deuda. Les doy algunos ejemplos. Se definió con más precisión la definición de inversión pública productiva para el endeudamiento subnacional, para que se enfocara principalmente en infraestructura. Se estableció que se tienen que solicitar autorizaciones explícitas de los congresos locales en proyectos de inversión de largo plazo para asegurar que no hubiera compromisos que fueran más allá de los periodos políticos y de las administraciones políticas. Se estableció la obligación para contratar financiamiento en las mejores condiciones de mercado a través de procesos competitivos. Se obligó a transparentar la totalidad de las obligaciones y se definieron los techos de endeudamiento anuales mediante un sistema de alertas que publica la Secretaría de Hacienda periódicamente de todos los estados.
Por cierto, una cosa similar también se hizo para los municipios. La razón por la que hay noticias alentadoras es porque la deuda, en dos maneras de medirla y compararla, como porcentaje, la deuda subnacional, como porcentaje del PIB ha disminuido en los últimos tiempos. Llegó a un máximo de 3.1% del PIB y se ha reducido a 2.6% del PIB. Una medida más común para medir la deuda subnacional es la capacidad de pago, el porcentaje de las participaciones, de los ingresos de libre disposición que tienen los estados. Ahí también hay noticias alentadoras. El máximo al que llegó la deuda subnacional, la deuda estatal, fue de 90% de las participaciones. Este porcentaje se ha disminuido a 71% de las participaciones. Así que al final del día lo que podemos ver es que esta deuda estatal está en una trayectoria sostenible. Es importante, y coincido con la diputada, mantener vigilancia de este tema, porque anteriormente hubo un incremento importante en esta deuda. Así que el marco regulatorio parece estar funcionando y mantener esto bajo control, pero es una cosa que nos debe seguir ocupando hacia adelante. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, secretario. Para formular sus comentarios tiene la palabra la diputada Teiser Zavala, hasta por 2 minutos. Señor secretario, muchas gracias por sus respuestas. Los datos que hoy presenta nos permiten observar que efectivamente, tal y como lo mandata nuestra Carta Magna, el Estado vela por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero. Es fundamental que cada uno, desde nuestra posición, sigamos vigilando el cumplimiento de la ley para que las autoridades locales sigan funcionando con responsabilidad y un mayor ordenamiento en el manejo de sus finanzas públicas. Será responsabilidad compartida mantener una mirada atenta a la aplicación correcta y puntual de la ley, de la cual se espera, como resultado en el largo plazo, un manejo más sostenible de la deuda, así como costos de financiamiento más bajos, derivados de procesos competitivos más eficientes. A la par, se espera que los financiamientos se trasladen efectivamente en inversión pública productiva. Por su atención y respuestas, muchas gracias. Es todo.